Vamos a continuar, muchachos, donde nos quedamos. Pasamos de los aceros de bajo carbono a los aceros de medio carbono. Mencionamos el porcentaje en el que me describe la clasificación de medio de carbono, de los aceros de medio carbono. Vemos que ya tiene también otros elementos salientes y esto mejora la capacidad para ser tratados térmicamente, además de que mejora bastante la resistencia. Sin embargo, hay que sacrificar ductilidad y tenacidad. ¿Cuáles son las aplicaciones? Como habíamos comentado por ahí, las aplicaciones son ahora las que se muestran para los aceros de medio carbono. Ahora sí, ya aparecen las ruedas de los vagones del tren. Creo que también las vías. Profe, creo que no está Sí. presentando aún. Perdóname. Gracias, qué bueno que me dice. Sí, es cierto, se me pasa. Compartir. Gracias, Jesús. Gracias, chavos. Ahí va. Creo que me dicen. Sí, ahora sí se ve. Ya ahí se ve. Gracias. Entonces, ahora sí, algunas de los ejemplos de aplicaciones de acero de medio carbono, ahora sí ya están las ruedas del tren que comentaban por ahí, las vías creo que también. Esta parte de abajo que estoy señalando con el mouse se llama, o comúnmente le denominan cigüeñal. Este cigüeñal va en el motor de combustión interna y es el que transmite el par. De este lado transmite el par, perdón, este lado está la pol, no, sí, de este lado, transmite el par a la transmisión, que es la caja donde meto velocidades, y de la caja de velocidades transmito la tracción a las ruedas. Entonces, este elemento es muy importante. Donde veo estos espacios, donde estoy señalando con el cursor, estos espacios como cilíndricos, aquí viene entrando lo que se llama la biela. Esa biela es donde se une el pistón, entonces cuando explota el pistón, empuja la biela y esto hace que empiece a girar. Esto gira sobre su propio eje y están en posiciones opuestas para generar un desbalance, pero a la vez un movimiento. Bueno, del otro lado, la otra imagen, podemos ver engranes, poleas, no, perdón, nada más son engranes, y estos también son de acero de medio carbono, engranes en diferentes formas. Estos componentes yo necesito que tengan una alta resistencia, pero también una resistencia al desgaste y tenacidad significativa. Si se dan cuenta, estos elementos que les muestro están en contacto con otros metales, porque los engranes generalmente los uno a otros metales o están unidos entre ellos, así como las ruedas del tren, ¿no? Vamos directamente a la designación. La designación, igual como les había dicho, mediante IEC SAE, toma en cuenta los primeros números, nada más vamos a tomar en cuenta ahora los primeros números, 10, 11, 12, 13, 40, etcétera, porque los otros dos dígitos que vienen representándose con la X va a depender de la concentración de carbono en porcentaje y por 100. Es decir, si aquí, por ejemplo, el 41, yo le agrego 40, significa que va a tener un punto 40 de por ciento de carbono. Entonces aquí lo que más me importa son los primeros dos dígitos. Y los primeros dos dígitos van a depender de la cantidad de los otros elementos aleantes que les muestro aquí en la tabla, por ejemplo. El 13, que son los primeros dos dígitos de esta fila, si yo me voy, va a tener manganeso, entre otros. Si yo me voy al 86, ya la penúltima, este 86 significa que va a tener níquel en cantidades considerables, cromo y molibdeno. Entonces, si yo dijera 8620, significa que va a tener un punto 2
de porcentaje de carbono. Vamos a tomar como ejemplo este del 13, miren. Aquí lo señalo. Este 13 tiene, entre otros componentes, manganeso, como les había dicho. Entonces, prácticamente las aleaciones que tienen manganeso, su número es el 13. Si vemos aquí en los ejemplos, no hay otro que tenga manganeso. Azufre, fósforo, vanadio y silicio. Entonces aquí el carbono es menor del 1%. Otro ejemplo, el 12. El 12 ya son aleaciones de fósforo. Fósforo y azufre con la S. Entonces aquí el carbono va a ser menor del 0.35. Es decir, puedo tener hasta 12,30 y de ahí abajo 12,10, 12,20. No sé si me explico. Es decir, el máximo va a ser de 0.30 de carbono. Entonces aquí el número o el código máximo que voy a encontrar es 12,30. No voy a encontrar un 12,40 o un 12,50, pero sí voy a encontrar un 12,20 o un 12,10 que es menor al porcentaje máximo que aquí les pongo de ejemplo. Por ejemplo, el 92 implica que tiene silicio. Y perdón, aquí me equivoqué, fósforo, es silicio, aquí está en la tabla. Es el 92, entonces aquí el carbono va a variar entre el 0.15 y el 0.35, entonces posiblemente aquí sí tenga 92,40, 92,10, 92,20, etc. Estos son los de medio carbono, ¿sale? Con otras aleaciones y ahí están sus ejemplos. Vamos ahora a los aceros de alto carbono. Los aceros de alto carbono consideran aquellos que están entre 0.6 y 1.40. Son los más resistentes de todos los aceros que tenemos, pero por lo tanto también los más duros. Y recuerden que cuando también es más duro, significa que la ductilidad y la tenacidad bajan. Otra característica de estos aceros es que son resistentes al desgaste. Por estas características o propiedades, la aplicación es exclusivamente aceros para herramienta y matrices. Si recordamos lo que son las matrices, ¿verdad? Es la figura que yo meto en unas prensas muy poderosas para formar las monedas, para formar las llaves, ¿no? Las rondanas, todos conocemos las rondanas. La rondana se hace a través de una matriz. Y la otra parte que empuja es el dado. Entonces el dado va a tener la contraparte de la rondana, por ejemplo. Yo pongo el metal, pasa el dado, ¡pum! Y entonces deja la rondana como la forma que tiene. Entonces, son aleaciones de alto carbono y usualmente tienen cromo, vanadio, tungsteno y molibdeno. Y generalmente también forman carbonos. Por ejemplo, el carburo de tungsteno, el carburo de tungsteno, que son los que generalmente se utilizan, aquí está WC, que generalmente se utilizan en las herramientas, aceros para herramientas, lo que son las brocas, los buriles, etc. Y aquí están. Estos son los ejemplos de aceros de alto carbono. De este lado, en la esquina superior izquierda, tengo lo que viene siendo la matriz y el dado. Vean cómo el dado tiene como la contraparte de la matriz. Del lado derecho, la esquina superior derecha, se ve como un acercamiento y aquí tienen diferentes formas la matriz y el dado es lo que pasa sobre la matriz. Las ceguetas, por ejemplo, también, los cuchillos, incluso los resortes y algunos cables como de alta, que utilizan las grúas o para remolcar. También son algunas aplicaciones. Aquí, aceros de alto carbono, tenemos, por ejemplo, el 1040. Vean la resistencia a la tensión hasta dónde llega.
ya estamos 605, 780, y aquí las aplicaciones son los pernos del cigüeñal. Tenemos un 1080A, y vean cómo la resistencia incluso ya alcancé los 1310 megapascales. No habíamos mencionado esas cantidades. Y, por ejemplo, las aplicaciones son los martillos y el cincel. Los cuchillos y las hojas de sierra, vean, es un 1095, y tengo resistencias de alrededor de 1280 más o menos. Y estos, me voy a regresar un poco para que, si recuerdan, cuando teníamos la clasificación aquí, dentro de cada subclasificación bajo, medio y alto, vean cómo también teníamos el ISO, que sería como dentro de esa clasificación el que no tenía otras aleaciones. Y es por eso que aquí en la gráfica, si lo vemos, también lo separan, miren, plain carbon steel, o sea, eh, aceros al carbono planos, no tienen aleaciones, por eso nada más terminan en 40, 80, y sus dos números iniciales son 10. Pero vean, cuando ya tengo aleaciones, aún hablando de alto carbono, ya tengo, por ejemplo, un 40, es decir, ya tengo otras aleaciones, pero tengo al menos un 0.63 de carbono. Este 4063, vean en qué se utiliza: los muelles y los resortes. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver carros viejitos. Utilizan muelles, antes no se utilizaban resortes. Los muelles son como unas soleras curveadas, grandes, que iban generalmente atrás, en las camionetas, y entonces ahí ponían el peso, y pues los muelles iban flexionando, pero antes no se usaban resortes. Eso generalmente lo tienen los carros más viejitos. Profe, pero actualmente Sí, todos los carros de carga los contienen, ¿no? Todos traen su peine de muelles siempre. sí, exacto, exacto. Aún así todavía esos traen sus muelles, porque pueden cargar más que si traes un resorte nada más. Sí, sí, tienes razón, Jesús. Nada más que antes incluso los automóviles traían las muelles. Ahorita solamente los de carga, como menciona Jesús. Por ejemplo, en el 4340 tenemos lo que son bujes, cojinetes y algunas tuberías de aviones. En la 6150 ya tenemos lo que son ejes. Los ejes, recuerden, los ejes son los que ustedes ven, esa pequeña barrita que sale del motor eléctrico, ese es un eje. Entonces, ese eje, sí, ahí pueden conectar una polea, un engrane, porque recuerden que el motor, aunque sea eléctrico, generalmente lo utilizo para transmitir par y movimiento. Entonces, ese eje, esa barra redonda que sale del motor eléctrico, yo le llamo eje. Y ese eje es con el que puedo transmitir el par y el movimiento, y está hecho de este material, 6150. Sigue siendo un acero, es un acero de alta resistencia, y, y tiene 0.5% de carbono. También se utiliza en los engranes y en los pistones. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas? Como que no Profe, me queda todavía A ver, bien lo espérame, de Jesús. medio carbono. Como que medio me confundí cuando pasamos a alto. Ajá, Pero espérame, Jesús, ahorita vamos contigo. Mira, Joshua. Estos son los de medio carbono. Los de medio carbono tienen 0.25 hasta 0.6. 0.25 hasta 0.6. Estas son las aplicaciones, son parecidas a las de alto carbono, pero su designación, va a ser el porcentaje de carbono que esta es, tiene. esta es su designación. Y generalmente en la designación, el carbono ve la cantidad de carbono máximo que alcanzan, 0.35. Pero cuando ya vamos a los de alto carbono, ve hasta dónde llegan. Bueno, este sí tiene 40, pero este ya tiene 63, 95. Esa es la diferencia. ¿Sí me No, sí, explico? El porcentaje de carbono, aunque las aplicaciones sí son similares,
Por ejemplo, en el otro vimos que también había engranes, y aquí también. Pero estos de alto carbono generalmente se emplean en las herramientas de corte o dados, a excepción pues de estos, ¿no? Que son pistones engranes. Ok, Y ok. Jesús, Lo mío solo era ¿qué una vas a duda hacer? sobre entonces lo que se le conoce también como el hierro, el fierro vaciado es el hierro gris. Vamos para allá, Jesús, no te me adelantes. Ahorita solo estamos viendo aceros. Ujú. Aceros bajo carbono, medio carbono y acero alto carbono. El acero alto carbono, acuérdense que va a llegar hasta el 1.40 aproximadamente. Ahorita entramos a los hierros para que veamos la diferencia. Ok, gracias. Entonces, sí, de los aceros alto carbono tenemos aceros exclusivamente para las herramientas. Y esos exclusivamente para las herramientas, vean cómo la designación ya no empieza con un número, ya es una letra y un número. Entonces, si ustedes llegan a escuchar alguna vez, no, pues un acero D2, inmediatamente van a pensar que ya es un acero para herramienta. Solamente los aceros que tienen números en su código son aceros para aplicaciones. Pero cuando ya escuchen una letra, que con una letra designan a un acero, es un acero para herramienta, no hay de otra. Por ejemplo, el M1 se utiliza para las brocas y herramientas de torno, el A2 para punzones y matrices, igual que esto, punzones y matrices, el D2, herramientas de corte, el O2 también herramientas de corte, punzones y matrices, el S1 es el que utilizamos para el cortador de tubos, o un taladro, por ejemplo, para hormigón, el W1 son herramientas de herrería y para madera. Yo creo que como esos discos, no sé si alguien ha llegado a ver los discos que utilizan en las carpinterías, en las sierras, en donde pasan la madera y el disco corta la sierra, ¿no? Y entonces los discos que cortan metal pueden ser de aceros para herramienta, pero los discos que son de metal, muchachos, porque hay discos abrasivos, esos no van a ser de metal, esos van a ser de cerámico. Eh, Bien, otra característica importante es que si se dan cuenta, estos aceros tienen composición de muchos materiales: carbono, cromo, níquel, molibdeno, wolframio, no, este es tungsteno, perdón, y vanadio. Entonces, aquí el carbono, vean, el que menos carbono tiene 0.5, pero de ahí se va hasta 1.5, como estos de 2. Entonces, pues estos ya son aceros muy caros y por eso se utilizan para este tipo de aplicaciones. Otra rama que tenemos que es interesante y también sus aplicaciones son muy específicas porque este tipo de aceros, los inoxidables, son caros, muchachos. Son, yo creo que de los más caros junto con estos para herramienta. Y estos son deseables o demandados por su alta resistencia a la corrosión, es decir, a que se empiecen a oxidar. La aleación que aquí predomina es el cromo. Lo mínimo que tienen de cromo estos aceros es el 11%. Y también tenemos como adición para mejorar esa corrosión el níquel y el molibdeno. Los aceros inoxidables, como les había comentado, también se clasifican. Hay tres grupos principales. El primero es el martensítico, después tengo el ferrítico y después tengo el austenítico. Estas clasificaciones dependen del constituyente de su microestructura, igual, a nivel atómico. Por ejemplo, el martensítico. Estos se pueden tratar térmicamente. Los ferríticos son compuestos de ferrita y generalmente estos son magnéticos. Estos son magnéticos, el martensítico también,
pero el austenítico lo que lo caracteriza es que no son magnéticos. Los austeníticos son endurecidos y su resistencia mejora por el trabajo en frío. Estos austeníticos no son tratables térmicamente. De los tres, el más resistente a la corrosión viene siendo el austenítico. Esa es como su característica. No les muestra aplicaciones por tipo de acero, incluso que se sepan los nombres a lo mejor tampoco es tan relevante. Sin embargo, saber que también se clasifican, que los aceros inoxidables también tengo clasificación. Las aplicaciones son muy variadas. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Aquí en la primera tengo una turbina de vapor, incluso en la turbina de los aviones o en algunas partes de los aviones. En algunas partes de los álabes utilizamos acero inoxidable. De este lado derecho, superior derecho, esquina superior derecha, tengo, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Es una caldera, está llena de muchos tubos, por ahí pasa agua y es como caliento el agua. Luego abajo este proyectil también, los proyectiles son de acero inoxidable. Aquí puse la planta nuclear de Springfield de los Simpson. En las plantas nucleares también uso acero inoxidable, generalmente para almacenar elementos radiactivos. Y de este otro lado, en la esquina inferior izquierda, tenemos un horno en donde ven, ahí está el rojo vivo algunos materiales. También algunas estructuras de esos hornos son de aceros inoxidables. Son usados generalmente a temperaturas elevadas y ambientes muy agresivos. ¿Por qué? Porque su temperatura en donde se empiezan a oxidar es alrededor de 1000 grados Celsius. Entonces, pues tienen buenas aplicaciones en esos ambientes. Los aceros inoxidables, al igual que los aceros que hemos visto, también tienen números para su designación. Por ejemplo, el primero, el 409, vean su composición. Se me olvidó que es anele. Creo que anele es recocido, ¿eh? Ya me acordé, es recocido. Aquí te dice qué tipo es, mira, es ferrítico, el 409 es ferrítico. Aquí está su resistencia a la tensión. Y, por ejemplo, perdón, anele más bien no es revenido ni templado. Sí, ahorita lo busco para decirles. Más déjenlo busco de una vez para no dejarlos así. Cierre cocido, profe. Gracias. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Anele. Sí, por eso lo puse aquí y es la traducción de lo demás. Por eso lo puse una vez. Gracias. Anele es recocido. Este 409 se utiliza en componentes para gases de salida, es decir, todos los escapes que vemos en los automóviles va a ser un acero inoxidable 409. El 446 lo utilizo en las cámaras de combustión de los automóviles, válvulas o los moldes para vidrio. El 304, ya vean cómo es austenítico. 304 y 316 es austenítico. Este lo utilizo para procesamiento químico y de comida, así como recipientes criogénicos. Cuando escuchen el término criogénico, significa que son temperaturas menores a la ebullición del nitrógeno líquido, que son menos 196 o menos 173 por ahí. Entonces el 304 tiene esas aplicaciones, el 316 para soldadura y construcción. Entonces, por ejemplo, si ustedes en alguna cocina o restaurante llegan a ver las planchas, posiblemente sean o 316 o 304, uno de esos dos. Si ustedes llegan a ver alguna construcción con acero inoxidable, lo más seguro es que sea 316. Y, por ejemplo, el 410 ya cae en los martensíticos. Se utiliza en los cañones de rifle, algunas partes de motores de reacción. Y el 440 ya se utiliza como herramientas quirúrgicas, algunos cuchillos y cojinetes. Y aquí hay otro que es
pues especial. Vean incluso su resistencia hasta dónde llega, 1450 megapascales. También es para recipientes a presión. Incluso, por ejemplo, el 440A alcanza 1790 megapascales. Es un valor muy alto. Pero bueno, este es un ejemplo. Por ahí donde vean Q va a significar revenido. Aquí se los muestro en la esquina superior derecha. O donde diga T es revenido y templado. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda o pregunta? Profe, entre el 440 y 7P, ¿por qué uno tiene más resistencia que es el anterior y no es especial que el otro? Ujú. Debe de estar en este proceso que se llama endurecimiento por precipitación, Jesús. Esto es lo que significa precipitation hardenable, endurecimiento por precipitación. Es decir, ¿cómo te diré? Cuando voy formando el material, lo someto a una temperatura y me aseguro que se vayan formando ciertos compuestos en una estructura diferente que la anterior, porque si se dan cuenta, contiene casi la misma composición, a excepción del carbono. De hecho, el carbono es menor, pero en ese proceso que se llama así, endurecimiento por precipitación, es lo que mejora esa propiedad. Bueno, en este caso, perdón, disminuye. Y es por el contenido de carbono, es menor, Jesús. ¿Sale? Eso es lo que marca un poco la diferencia. Dale, pues, pero es... Bien, ahora sí entramos por ahí a lo que comentaban los hierros fundidos. Los hierros fundidos también tienen su clasificación. Los hierros fundidos son aleaciones ferrosas, pero aquí su contenido de carbono se dispara. Vean hasta dónde está el contenido, del 3 al 4.5%. Tienen mucho carbono los hierros. Esa es la diferencia. Entonces, entre un hierro y un acero es la cantidad de carbono. Los hierros superan el 3% de contenido de carbono, sin embargo los aceros, creo que por ahí el máximo va a ser 1.7, 1.8. Estos son líquidos a temperaturas de 1150 y 1300 grados Celsius, más o menos, más bajo que los aceros, es decir, los aceros están en estado líquido a temperaturas mayores. Entonces los hierros se pueden fundir más fácilmente y son susceptibles a colada. ¿Qué significa colada? Colada significa que funda el hierro y lo vacío en un molde. Así como su término lo dice, lo estoy colando. Entonces, eso es lo que significa. Los hierros fundidos tienen tendencia a formar grafito y ese grafito se regula por la composición de carbono y la rapidez en que yo enfrío ese hierro, además de cuánto silicio le pongo. La mayoría de los hierros colados, el carbón está presente como grafito. ¿Por qué grafito? Porque el porcentaje ya es muy alto, el porcentaje de carbono. Sus propiedades mecánicas de estos hierros van a depender de su composición y del tratamiento térmico al que son sometidos. De los hierros, vamos a empezar con el hierro gris. El hierro gris, de nueva cuenta, ¿qué es lo que va a clasificar mi hierro? ¿O con base en qué? Igual, el contenido de carbono. Vean cómo el hierro gris, el contenido de carbono va del 2.5 al 4 y el silicio lo tengo del 1 al 3. El hierro gris, sus características es que son débiles y quebradizos, pero estos son muy buenos para la amortiguación de energía vibratoria. Y este hierro gris es el más barato de todos los materiales metálicos. Este se utiliza generalmente en estructuras para base de máquinas y equipo muy pesado. También tiene una alta resistencia al desgaste. Eh, si alguna vez llegan a ver máquinas grandes, que están montadas sobre una placa, o a lo mejor solamente ciertos pedazos de placa
sobre algo metálico, ese va siendo el hierro gris, porque el hierro gris va a absorber las vibraciones de cuando la máquina esté operando, entonces es bueno para eso. Después tengo el hierro dúctil o nodular. Este lo formo añadiendo una cantidad de magnesio y cerio. Entonces se produce una microestructura y por lo tanto genera propiedades mecánicas diferentes. Este hierro dúctil o nodular, como se le llama, es más fuerte que el hierro gris y tiene características mecánicas que ya se aproximan mucho al acero. Este hierro se utiliza en válvulas en los cuerpos de bombas. Si ustedes ven una bomba de agua, el cuerpo que pudiéramos decir metálico es de hierro dúctil o nodular. Incluso también se utiliza en los cigüeñales. También en engranes y otros componentes de máquinas automotrices. Y el hierro blanco, este ya tiene menos de 1% y la mayoría del carbono, perdón, silicio menos del 1% y la mayoría del carbono existe como cementita en lugar de grafito. Es solo otro tipo de microestructura del carbono, no se preocupe, no es, sí es un factor relevante, pero no es importante para nosotros. La cantidad de cementita lo hace muy duro, pero también muy frágil. Entonces el hierro blanco es muy difícil de maquinar, porque como es muy frágil, si ustedes meten el buril cuando este está girando, o al revés, cuando está girando el buril, pues tiende a quebrarse. Y sus aplicaciones se limitan a una superficie muy dura y resistente al desgaste, como pueden ser en rodillos o trenes de laminación. ¿A qué me refiero con trenes de laminación? Cuando yo voy a fabricar el acero en placas muy delgaditas, se supone que va avanzando una placa de acero más gruesa y yo arriba tengo un rodillo y abajo tengo otro rodillo. O sea, tengo dos rodillos girando y entre esos dos va pasando el acero y entonces lo va dejando de un espesor cada vez más pequeño hasta dejarlo en el espesor de las láminas que por ahí hemos visto o que conocemos. Este es maleable para engranes para transmisión y diferenciales que se utilizan en aplicaciones de ferroviarias, marina y servicios donde la carga es muy pesada. Como otra clasificación de los hierros tenemos el grafito compactado y este se abrevia CGI. El contenido de silicio va del 1,7 al 3 y el carbono va del 3,1 al 4. Sus propiedades dependen prácticamente de esa microestructura de grafito que tienen y tienen bajas resistencias, son muy dúctiles y tienen alta conductividad térmica y tienen mejor resistencia al choque térmico, también se oxidan menos que los demás a temperaturas elevadas y sus aplicaciones son los monoblocks de los motores diésel. El monoblock, muchachos, el monoblock es donde dentro van los pistones y se utiliza también en discos de frenado. Yo creo que todos hemos visto los discos de frenado en los, ¿cómo se llama? En las motos. Es el disco que trae en la rueda. Y entonces también en los autos, si luego por ahí ven los rines, a veces se alcanza a ver el disco. Bueno, aunque aquí dice que trenes de alta velocidad, pero yo creo que también en los de los automóviles. Los volantes no son el que conocemos así, sino que los motores de combustión, hagan de cuenta que este es el eje que sale del motor, toda esta parte está acá el motor, es lo que hace que gire este eje. En este eje, yo en la parte que sale pongo un disco con un espesor como de 1 pulgada, 2 pulgadas, dependiendo, si es un camión es más grande, ese disco está dentado. Entonces, ese disco que está dentado se pone aquí y a ese disco luego viene la transmisión. Ese disco es el que se encarga de transmitir el par con la transmisión. A eso se les llama volantes. Y también, pues en las transmisiones. A lo mejor
o bueno, no, a lo mejor las carcasas de las transmisiones, pues pueden ser, o algunas son de grafito compactado. De nueva cuenta, el hierro también tiene su clasificación bajo ciertas normas, y también aquí les muestro algunas aplicaciones. Por ejemplo, los discos de los clutch. El clutch, muchachos, por si alguien no lo conoce, es el que se pone entre la transmisión y el volante del motor que les conté. Ese clutch es el que hace que se pegue y pueda transmitir el par a la transmisión a la vez a las ruedas. ¿Qué más? Profe, En algunos engranes. Sí, eso que dice de los convertidores de par solo se utilizan en las transmisiones automáticas. Los no, estándar también no, hay en la... bueno, No, no, hasta donde no, yo es sé, que creo no que, es un... Ajá. Sí, es que hay una diferencia, Rafa. Hay una diferencia. Una ok. cosa son los convertidores de par y otra cosa son los volantes para transmitir el par. De hecho, tanto los carros automáticos como los estándar tienen el volante para transmitir el par. Sí, Cuando ese tú sí, tienes pero una el transmisión... convertidor, Ajá, los convertidores de par solamente los traen las automáticas. Haz de cuenta, hagan de cuenta. Ahorita buscamos una imagen para que quede más claro y ya les muestro. Y les muestro la diferencia. Las automáticas, en vez de traer un clutch, traen un convertidor de par. Los carros estándar, en vez de traer un convertidor de par, traen el clutch. Es así como a grandes rasgos, pero ahorita buscamos una imagen. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o duda, muchachos? ¿Todo bien hasta aquí? Estas son algunas de las aplicaciones que ya mencioné anteriormente. Si alguien las quiere ver a detalles, miren el bloque del motor diésel, los cuerpos por ahí de las bombas. Para la siguiente clase vamos a ver lo que son las aleaciones no ferrosas, una descripción de aleaciones no ferrosas.